Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Ya, estamos en Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces voy a leer aquí el versículo 13 y 14 porque tal vez para recordar justo Pedro y Juan, ellos estaban ahí enseñando al pueblo, pero los sacerdotes y toda la élite se opusieron, como dice aquí, estaban molestos, ¿no? Que se enseñara y se anunciara a Jesús y la resurrección de los muertos, y los detuvieron y los pusieron en la cárcel, ¿no? Eso era lo que pasó. Em, Y al día siguiente, como vemos aquí, estaban toda la élite estaba ahí. Anás, ya sabemos que Anás, en realidad el sumo sacerdote era Caifás, pero Anás era el suegro y Anás era antes sumo sacerdote y tal vez para recordar de que em, en aquel tiempo em, Roma estaba diciendo, estaba ordenando quién era el sumo sacerdote, pero para el pueblo al final Anás era como el sumo sacerdote, porque él tenía, em, podemos decir, la autoridad por detrás. Y Caifás en cierta manera hacía lo que dijo Anás. Luego hay otros que son aquí em, llamados Juan y Alejandro, que descendían de la familia de los sumos sacerdotes. Y tenemos que tener en mente, justo recientemente hicieron excavaciones allá en Jerusalén y vieron que estos sumos sacerdotes que em, eran realmente personas ricas, tenían como palacios para vivir. Y los romanos los dejaron, porque claro, mientras que tenían el poder religioso y no hacían un alboroto en contra de Roma, Roma los toleraba. Y claro, en cierta manera era eh, el brazo alargado de Roma para manipular y tener a la gente bajo su yugo, ¿no? Y por eso esta gente se estaba realmente aprovechando de eso y tenían gran riqueza. Eso es lo que tenemos que tener en mente, ¿no? Cuando vemos todo eso. Y vemos como Pedro también, como él hablaba, dice que lleno del Espíritu Santo. Es justo algo que Lucas nombra muchas veces, también en su Evangelio. Más que otros, habla aquí de personas que fueron llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo podía hablar a través de ellos y estaba hablando. Ahora, versículo 13 dice, viendo la determinación con la que Pedro y Juan hablaba. La determinación quiere decir también de nuevo, la confianza, ¿no? El valor que tenía con la que Pedro y Juan, ¿no? hablaban y dándose cuenta de que eran hombres sin cultura y sin formación. Quiere decir que no estaban en las escuelas rabínicas, no era como Pablo, por ejemplo, ¿no? No habían estudiado allí en Jerusalén con los rabinos o maestros más reconocidos, como por ejemplo Gamaliel en su tiempo. Em, Más estaban sorprendidos, ¿no? Em, y no salían de su asombro y reconocían que habían estado con Jesús, ¿no? Claro, veían, bueno, con Jesús estaban unos 3 años que Jesús les estaba enseñando. Por otro lado, veían que el hombre que en Hechos capítulo 3, ¿no? Fue curado, ¿recuerdan cuando leían ese pasaje? Que había sido sanado estaba en pie con ellos y no podían decir nada
en contra. Digamos, era una persona ya de, como dice más tarde, de más de 40 años, era una persona conocida y el milagro era evidente. No podían negar el milagro. Mm, Por eso más rabia creo que le daba. Entonces, eso era aquí la situación, que ellos estaban en cierta manera atónitos, como diciendo, wow, ¿cómo es posible que esa gente que no ha sido estudiado pueda ponerse ahí de pie delante de la gente y les enseña, les instruye? Y digamos, aunque no estamos de acuerdo con lo que dicen, pero de manera como lo dicen, la convicción que tienen, y sobre todo cómo convencen a las personas es lo que les impresionaba. Y sobre todo, como hemos visto, ese milagro que pasó. Los milagros no es algo que pasó em, continuamente. Los milagros siempre era algo excepcional. Obviamente con Jesús, en la vida de Jesús, pasaron muchos milagros, pero también dice, por ejemplo, cuando estaba en Nazaret, que él no hacía muchos milagros porque la gente no creía. Quiere decir que realmente los milagros que pasaban era excepcional. Claro, era un tiempo excepcional, porque era un tiempo, por un lado, que Dios mismo estaba visitando en Jesús, aquí la tierra, y después que el Espíritu Santo llegó, empezó una época nueva, la época de la iglesia, la época en la cual el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, mora en los corazones de los creyentes. Y por eso era necesario que Dios utilice a los milagros como señales. Una señal es algo que apunta a, a una cosa muy importante. Podemos leer en Hebreos capítulo 2. Vamos a leer Hebreos capítulo 2. Aquí tenemos una explicación, digamos, acerca de ello. Aquí el escritor, no sabemos exactamente quién es el autor de Hebreos, pero podría ser Pablo, como podría ser otro, es desconocido. Pero dice aquí, por tanto, es necesario que prestemos más atención a las cosas que hemos oído. Y claro, él escribe a los hebreos. Él escribe a los que conocen el Antiguo Testamento y ahora han escuchado este evangelio como buenas nuevas, un nuevo mensaje, en los cuales hay cosas diferentes que tenían que aceptarlo, creerlo. Y dice aquí, no sea que nos extraviemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y aquí está refiriéndose ahora al Sinaí, ¿no? Al monte de Sinaí, que Dios habló a través de ángeles, como dice aquí, a Moisés, y recibió la palabra de Dios, lo que tenemos allá en Éxodo, Levítico, etcétera. Y dice que todo eso fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. Y ahora dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Como diciendo, mira, si no creen en el Señor Jesús, están perdidos, realmente bajo la ira de Dios. Y esta salvación fue anunciada primero por el Señor. Eso lo vemos en los evangelios, ¿no? Los cuales que la oyeron nos la confirmaron. Los que la oyeron son los apóstoles. Ellos, los discípulos estaban ahí con Jesús y ellos después confirmaron. Estaban justo el mensaje que Pedro da. Es la confirmación de lo que Jesús estaba enseñando y de lo que pasó. Y ahora el versículo 4 es el importante, dice, Dios mismo ha dado testimonio de ella a través de señales, prodigios, diversos milagros, dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Muy importante, em, Dios ha dado testimonio. Por ello, después del tiempo apostólico, digamos, la
cadencia o digamos eh, los milagros mayormente desaparecieron. No quiere decir que ya no hubo milagros o que no hay milagros, no, no quiero decir eso, pero de esa forma tan repentina y también em, ligado con una persona como los apóstoles, que Dios les daba estos dones muy especiales para subrayar las palabras que ellos dijeron, me diciendo, estas palabras son correctas, son realmente verídicas. Y lo más importante es distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. No está bajo nuestra voluntad. Me parece muy importante porque muchas veces hay, por lo menos en mi punto de vista, confusión, porque se supone que hay hermanos, hermanas que tienen un don de hacer ciertos milagros y que ellos pueden utilizar ese don como ellos quieran. Y según este versículo y también otro versículo en 1 Corintios 12, esto no está bajo nuestra voluntad, sino la voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede dar en un momento determinado el milagro, pero no disponemos de ellos. Es diferente al don, por ejemplo, de enseñanza, al don de, um, de ayudar, ¿no? De creación, de ciertas cosas que tenemos los dones, de los cuales tenemos que eh, dejarnos instruir, tenemos que elaborar el don, como el don de música también, y este don sí lo tenemos y lo podemos utilizar cuando nosotros queramos utilizarlo, cuando yo quiero hacer, bueno, no tengo el don de música, pero el que tenga el don de música, obviamente si no lo cultiva, coge un instrumento y no sale mucho, tiene que aprender y cultivarlo. Pero el don del milagro no hay que aprenderlo, no se puede aprender ni cultivar, sino es un don dado en un momento cuando Dios quiere. Es una gran diferencia, ¿no? Eso es lo que a mí me parece importante. De otra manera se hace una confusión. Y sobre todo, segunda em, aquí de Corintios capítulo 12, versículo 12, también subraya este punto en lo cual Pablo dice, con todo, las señales de apóstol se han cumplido entre vosotros, con toda paciencia por medio de señales, prodigios y milagros. Como diciendo, mira, yo he sido puesto como apóstol y como apóstol yo he llevado el mensaje y como él mismo, por otro lado, dice, sobre todo a lugares por donde no llegó todavía el mensaje. Y entonces allí pasaron realmente muchos milagros, como este joven que él curó y curiosamente la gente pensaba que era Hermes, que, que Zeus y Hermes habían venido, ¿no? Y les querían adorar. Entonces, tenemos que verlo muy claro, no podemos reproducir los milagros como a nosotros nos parezca. O decir, bueno, Dios quiere hacer siempre un milagro. No, no quiere hacer siempre un milagro. Eso es algo que Él tiene determinado cuándo y en qué momento. No podemos disponer de este don, ¿no? Es un don que Dios da a su tiempo. Eso me parece muy importante si vemos aquí cómo Dios actuó aquí en este momento. Hans, ¿puedo Sí, hacer una sí, preguntita? claro. Del versículo que acabamos de leer, Ujú. eh, no se puede concluir no se puede concluir que esos dones, porque lo puede volver a poner, bueno, con todas las señales de apóstol Ah, cumplido sí, entre aquí, vosotros, 12:12, sí, sí, con todas las señales de apóstol se han cumplido entre vosotros con toda paciencia por medio de señales, prodigios y milagros. ¿Podemos entender que esas señales son propias del apóstol? O sea, eh, eh, sí.
únicamente para el apóstol. Tampoco se Sí, puede yo sacar esta pienso que conclusión. de esta forma es únicamente de los apóstoles, obviamente de los 12 más Pablo, ¿no? También leemos de los milagros que pasó allí mismo, ¿no? Con Juan y Pedro, y con Pedro más tarde, y también con Pablo. Pero no podemos deducir de eso de que, por un lado, tenemos que ver que el término apóstol en este contexto aquí se refiere a estos apóstoles originales, podemos decir, a los que realmente pusieron el fundamento Ujú, de la iglesia. Obviamente el término apóstol quiere decir enviado. Nosotros conocemos el término misionero, el término misionero, porque apóstol viene del griego y misionero viene del latín y quiere decir lo mismo, es uno que ha sido enviado. En algunos lugares vemos que otras personas, por ejemplo Bernabé, también es llamado apóstol, pero allá no es el apóstol, porque un apóstol es alguien que es enviado. Ahora la pregunta es ¿quién envió? Y aquí habla de los apóstoles que han sido enviados del Señor Jesús personalmente. eso te voy a decir, yo pensaba que apóstol, bueno, enviado por supuesto, pero yo pensaba que una característica del apóstol era que habían conocido al Señor o habían tenido un encuentro cara a cara como Pablo con el Señor. O sea, Eh, para ser apóstol era un criterio también haber conocido al Señor, a Jesús. Ya, la cosa es que obviamente los primeros apóstoles que eran los discípulos conocían al Señor, ¿no? Estaban Ujú, conviviendo. Y cuando habían elegido a, a- a Matías, ¿no? En el lugar de Judas, una de las características o condiciones, ¿no? Era de que tenía que ser alguien que había estado los 3 años con Jesús. ajá. Entonces, todos ellos, los primeros 12, eran los 12 apóstoles enviados del Señor Jesús personalmente. Porque Matías estuvo también con el Señor. Sí, sí, Ah, claro. vale, Es eso que no. no, con el Señor estaba mucha más gente, no solamente los Ah, 12. claro, sí. Eso tenemos que tener en mente. Era mucho. Una vez mandó a 70, ¿se acuerdan? Que dos en dos. Otra vez Lucas dice que había también mujeres ahí con ellos, ¿no? Que era un grupo Ujú, mucho más grande. Eso tenemos ajá, que tener en mente. Ahora, él escogió a los 12 justo para señalarles como apóstoles. Y ajá. eso es realmente lo que es un llamado personal. Y Pablo, él mismo dice, fuera de tiempo, digamos. Él tuvo el encuentro personal, pero eso era una excepción. Digamos, eso no es lo normal de hoy, que, que Jesús se aparezca a alguien y lo envía como apóstol. Ya no hay apóstoles de esta Ujú. clase. No. Entonces lo que hay, y eso es lo que vemos más tarde, Pablo y Bernabé juntos eran apóstoles, pero de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía los mandaba. Entonces eran enviados apóstoles, pero de la iglesia. Obviamente Pablo además era apóstol del Señor Jesús, pero Bernabé no. Entonces, porque a veces hay esa confusión, se dice, bueno, pero también Bernabé se dice apóstol, no, pero ahí se refiere apóstol o enviado, misionero, podríamos decir, realmente de la iglesia, ¿no? Y de esta manera, hoy también podemos decir, hay apóstoles o misioneros, ¿no? Que son enviados, por ejemplo, de Ujú, una iglesia a otro lado, pero claro, con la idea de fundar una nueva iglesia. Esa es más o menos la idea también, ¿no? De un misionero, ¿no? Un misionero va a un lugar donde no hay una iglesia para predicar el evangelio y fundar una iglesia, ¿no? Bien, pero hoy en sí. día se podría decir que los misioneros vamos, de posteriores y los de Ujú. ahora, hoy en día, podrían recibir entonces estas señales por medio de milagros y prodigios y demás, o era algo específico de los apóstoles de aquella época.
Bueno, yo digo que es específico de los apóstoles de aquel tiempo, Mm, pero eso no quiere decir que Dios no puede obrar con milagros, ¿no? ok. Obviamente, como yo he dicho antes, es un don que nosotros no disponemos de ellos, Mm, sino Dios es el que dispone. Obviamente, podemos con fe ir adelante, predicar, pero no podemos exigir un milagro, ¿me entiendes? ujú, Pero Dios lo puede hacer. Y de ujú, hecho lo hace, ¿no? No es que no, no haga ya ningún milagro, pero mm, no de la manera como en el tiempo de los apóstoles. Los apóstoles realmente podían, en esos momentos tenían la convicción y sabían del Espíritu Santo, ahora sí, ahora este hombre puede levantarse. Por eso le dijeron, mira, no tenemos oro y plata, pero lo que tenemos, levántate, ¿no? Y él podía andar, ¿no? mm, Bien, mm, vamos a, a regresar. Vemos aquí ahora que la élite, ¿no? Los sacerdotes, la gente de poder, se sentían amenazados. Em, Pedro y Juan eran pescadores, nos acordamos, ¿no? Eran pescadores. Ahora también tenemos que pensar, porque a veces hay esa imaginación de que eran muy pobres, ¿no? Unos pescadores pobrecitos que, bueno, ya dejaron ahí y la familia ya tenía que pasar hambre. Yo pienso que es una falsa imaginación. Ellos eran empresarios, obviamente no de una empresa grande, pero de una empresa pequeña que tenían hasta inclusive empleados, eh, y era una empresa de familia, digamos, el padre, los hermanos, y tenían empleados y ellos pescaban, y eso era, digamos, en aquel tiempo, cada pueblo tenía su región, digamos, o su parte en el lago por donde podían pescar. No podían ir por otro lado, sino ahí donde les pertenecía. Y entonces pescaban y vendían el pescado y eso funcionaba como una pequeña empresa. Y por eso ellos estaban libres también de poder ir. Por ejemplo, decir, bueno, mira, te dejamos esto a los que quedaron y podían seguir a Cristo. Eh, y también eran personas cultas. No es que, porque dice aquí, claro, no eran educadas, no quiere decir que no sean cultas, que no sabían escribir ni leer. Eso es una imaginación totalmente equivocada. Sino en aquel tiempo, normalmente, cada hombre, en las mujeres era diferente, ahí a veces no les enseñaban igual, pero los hombres les enseñaban escribir y leer. Eh, en primer lugar, el arameo, pero leer también el hebreo, porque el hebreo era la lengua de la Biblia. Entonces ellos tenían que aprender a leer la Biblia en hebreo, claro, la Biblia del Antiguo Testamento. El arameo era la lengua la cual hablaban, eh, una lengua parecida, podemos decir, como el portugués y el español, podemos decir, ¿no? Con la misma raíz, ¿no? Son lenguas semíticas. Pero también ellos sabían bastante em, griego. ¿Y por qué sabemos eso? Porque en aquella región que es Galilea, justo es el país de los gentiles, ¿no? Es la traducción. Por ahí pasaban mercaderes, gente que hacía que compraba y vendía, y la lengua, digamos, franca en aquel tiempo era el griego, como hoy el inglés, ¿no? Digamos, el que hace negocio internacionalmente hoy tiene que saber el inglés. Sin el inglés no vas a ningún lado. A no ser que vayas a China y conozcas el mandarín, ¿no? Pero quiero decir, internacionalmente, hoy día es el inglés. En aquel tiempo era el griego. Y eso era porque los griegos habían tomado toda esta región con Alejandro Magno. Tal vez se acuerdan, ¿no? 320 antes de Cristo. Y hubo el tiempo que se llama helenístico, el tiempo en el cual los griegos infundían su lengua, su cultura en todos los pueblos del Medio Oriente. Y cuando vinieron los romanos no
impusieron su lengua, el latín, sino todo el este del imperio romano hablaba griego, no hablaban latín. Era solamente el oeste, la parte del oeste, digamos, Europa, sobre todo Europa del oeste, perdón, del oeste, Italia, ¿no? Toda esa parte, obviamente España, ¿no? La isla ibérica, el norte de África, a partir em, de más allá, ¿cómo se llama la ciudad? Cartago, de Cartago y más al oeste, ¿no? Toda esa parte hablaba latín, pero la otra parte se quedó hablando el griego. Por eso el griego era una lengua que también conocían y tenían que saber escribir. Obviamente no eran expertos, ¿no? En cambio, Pablo, él estaba en Tarso, eh, hizo ir a la escuela y más tarde se iba a Jerusalén para estudiar más a profundo los estudios rabínicos ahí con Gamaliel. Entonces, claro, Pablo sí, él sabía el griego a fondo, se conocían todos los, digamos, em, filósofos de aquella época, que se conocían en aquella época, porque él mismo cita, ¿no? De los filósofos. Y obviamente sabía muy bien el hebreo, aparte del arameo que también sabía, ¿no? Entonces, eran personas cultas, pero claro, no tenía el estudio académico, como decimos hoy, de la universidad, ¿no? Entonces, eso no tenía. Entonces, para tener un poco la imagen correcta, ¿no? De quién era Pedro y quién era Juan. Así que no eran personas totalmente del campo que se puede decir, bueno, no tenían ninguna enseñanza. No, no es así. O que eran pobrecitos que no tenían ni para vestirse, tampoco. Eran personas, podemos decir, de la clase media, ¿no? Bien, eso un poco para que podamos entender, ¿no? Cómo era el trasfondo, ¿no? De Pedro y Juan, pero claro, como ellos pensaban, ¿no? Decían, bueno, para ellos eran sin cultura, porque claro, los que vivían eran sacerdotes, maestros ahí en Jerusalén, decían, ah, los que viven allá en Galilea, ¿no? Los tenían como un desprecio, ¿no? Eh, pero no quiere decir que realmente eran así con tan poca educación como algunos tal vez los ponen. Em, algo parecido pasó con Jesús, ¿no? Nos acordamos que, por ejemplo, en Juan 7, el Evangelio de Juan 7, el versículo 14, dice aquí, pero la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y comenzó a enseñar. Y ahora dice, los judíos, sorprendidos, se preguntaban, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Ven, es la misma reacción, ¿no? Em, que curiosamente, tal vez tienen que acordarse, Juan, el Evangelio de Juan, fue escrito más tarde, ¿no? Los años 85, 90, y ahí la división entre los judíos y los cristianos ya había pasado. Por eso él siempre dice los judíos. Pero muchas veces cuando, como aquí dice los judíos, se refiere a los judíos, eh, a la élite, ¿no? A los que eran los jefes, ¿no? Los que em, realmente gobernaban, ¿no? Allí. Y por eso dice, ¿no? ¿Cómo sabes de letras sin haber estudiado? Pero claro, se refiere aquí, mira, ese está enseñando aquí en Jerusalén, em, hasta inclusive en el templo, pero no ha estudiado aquí con nosotros, con Gamaliel y otros. eh, no tiene ese estudio, hoy podríamos decir tal vez, no tiene un masterado ni siquiera, ¿no? Ni un doctorado. Y ahora se pone a enseñar, ¿no? Es a ese nivel, ¿no? Que ellos se refieren. Bien, vamos a em, ver otra cosa porque
esta gente, como hemos visto, ahora en Hechos, se oponen totalmente, ¿no? Al mensaje. Y al final tenemos que estar conscientes, se oponen, no porque hayan realmente comprobado si el mensaje es verdad o no, sino porque se sienten amenazados, porque dicen que si este mensaje que ellos dan, si nosotros aceptamos este mensaje, perdemos nuestro estatus social, perdemos la honra entre los hombres, perdemos el lujo que tenemos, perdemos el dinero, perdemos nuestro trabajo, porque la mayoría de los que estaban en Jerusalén tenían su trabajo siempre aliado con el templo. Digamos, en Jerusalén no había comercio. El comercio estaba por otros lados, pero no en Jerusalén. Jerusalén era la ciudad del templo. Y alrededor del templo hubo un montón de negocios que hacían. Si no se acuerdan, ¿no? De cuando Jesús mismo estaba sacando a la gente que hacía negocio, ¿no? En el mismo templo. Pero mucha gente que llegaba ahí en las fiestas, entonces, claro, con toda esta gente hacían dinero. Y hasta Anas, el antiguo sumo sacerdote, él ganaba la plata ahí con los negocios que se hacía en el templo. Él estaba por detrás. Y cuando cambiaban ahí dinero y se ganaban un montón de plata, una parte tenían que pagar a él. Y así. Y claro, ellos dijeron, bueno, si aceptamos este mensaje, vamos a perder todos estos privilegios. Por eso decían, no, no, no puede ser, no puede ser. Estaban como cegados, ¿no? Y también Juan da esta observación en el capítulo 12, 42, 12, 42, cuando dice aquí, justo hablando aquí, ¿no? De la incredulidad de los judíos, dice aquí, a pesar de todo eso, fueron muchos, incluso de los gobernantes, los que creyeron en él, pero no lo confesaban. ¿Por qué? Por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, pues les importaba más tener una buena reputación ante la gente que tenerla ante Dios. Aquí justo él da el resumen de eso, ¿no? Esta gente que estaba ahí en el mando, podemos decir, claro, siempre bajo los romanos, ¿no? Obvio, pero ahí tenían cierto poder, tenían cierto lujo, y ellos sabían que ya habían determinado, eso ya es antes, en capítulo 7, ¿no? Cuando Jesús curaba a este ciego de nacimiento, ahí ya habían tomado esa determinación. Por eso los padres, ¿no? Del ciego no querían decir mucho, ¿no? Decían, "Ah, pero preguntarle a él es ya grande", porque también tenían miedo, ¿no? Tenían miedo de que sean expulsados de la sinagoga. Y ser expulsado de la sinagoga quiere decir que tú ya no eres de la sociedad, ya no te aceptan, ya no quieren hacer negocio contigo. Y eso es grave, ¿no? Es una cosa grave. Además, eso es todavía hoy, eh, eso pasa todavía hoy entre los judíos em, ortodoxos, ¿no? Si entre los judíos ortodoxos uno se convierte al cristianismo, ya lo expulsan de su familia, ¿no? Y claro, y entre los musulmanes peor. Ahí en muchos países corre riesgo de la vida, ¿no? Y entonces, eso es la situación de la que hay. Y en esa situación, ¿no? Es esa reacción que al final uno dice, bueno, pero esa reacción no es lógica, ¿no? Al final es tonto reaccionar así. Pero al final, eso es lo que dice aquí, ¿no? Que querían más la reputación. Vamos a volver al capítulo 4. Ahora hemos visto cómo em, reaccionaban. Y estamos en el versículo 15. Ahora ellos quieren hablar entre ellos, una deliberación, ¿no? Entre los líderes
del Sanedrín, porque el Sanedrín era el consejo más alto. Eran 70 ancianos ahí, más el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, cuando había 35 contra 35, entonces el sumo sacerdote podía decidir, ¿no? Era el Sanedrín que también tomó, ¿no? Claro, era una farsa al final, pero tomó la decisión de que Jesús tenía que morir, ¿no? Y ese Sanedrín estaba ahí, ahora estaban entre ellos hablando, y justo en el versículo eh, 15 dice aquí, así pues ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala. Los miembros del consejo, y aquí se piensa que es realmente Sanedrín, deliberaron entre sí en estos términos. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque ciertamente por medio de ellos se ha obrado un milagro. Eso es evidente y notorio a todos los que viven en Jerusalén. No podían negar eso. No lo podemos negar, ¿no? Era un hecho. Sin embargo, con el fin de que no se divulgue más este asunto entre el pueblo, porque claro, también tenían miedo que si hay un alboroto, ¿no? En el pueblo, eso era una amenaza para ellos, porque los romanos lo que menos querían era alborotos. Eso era lo peor que podía pasar. Por eso no querían ellos tampoco un alboroto entre los pueblos. Amenacémoslos para que no le hablen a nadie acerca de este nombre. Eso era lo que ya decidieron, ¿no? Entre ellos. Pero vemos aquí cómo están argumentando, ¿no? Digamos, tú ves un hecho, ¿no? Que pasó. Uno tiene que decir, bueno, pero ¿cómo podía hacerse eso? Solamente hay dos opciones, ¿no? Si pasa un milagro de que una persona se sana, bueno, podría ser una coincidencia, pero esa coincidencia ya es, es casi nula, ¿no? Eh, o bien es de Dios o bien es del diablo, una de las cosas, ¿no? Digamos, un milagro es algo sobrenatural y algo sobrenatural tiene que venir de la parte que es del más allá, no puede ser de aquí, ¿no? De nuestra tierra, de nuestro mundo. Entonces, justo eso es lo que también dijeron de Jesús, ¿no? Aquí no lo están diciendo ahora porque temían al pueblo, pero de Jesús estaban diciendo, mira, este hace todos estos milagros a través, por él, al final dijeron, por Belzebub. Y Belzebub era otro nombre para decir el diablo mismo, ¿no? Y eso es lo que también más tarde escribieron en el Talmud, ¿no? En su escrito de los judíos está eso de que Jesús hizo los milagros por Belzebub, ¿no? No por Dios. Y eso es blasfemia, ¿no? Y eso es justo el, em, el pecado contra el Espíritu Santo, que dice Jesús, ¿no? Que no puede ser perdonado. Porque si atribuimos, ¿no? a la obra del Espíritu Santo que eso sea del diablo, bueno, eso es una blasfemia, ¿no? Mientras que uno no se arrepiente de ello, no hay perdón de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que uno se sorprende, ¿no? Dice, pero ¿cómo es eso? Y eso es lo que también hoy día, ¿no? A veces hablamos con gente y tenemos ciertas evidencias, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un estudio acerca de la información, ¿no? Entonces, uno puede dar las evidencias de que en la ADN tenemos la información codificada que jamás se puede producir por sí misma, es imposible. Necesita una inteligencia que haya codificado esa información. Y esa información es tan precisa, es tan compleja, que imagínate, de una célula se forma luego todo el hombre. Tan complejo que todavía no sabemos hoy día cómo funciona todo. Entonces, aunque haya esa evidencia, no quieren creer. Entonces uno se queda atónito y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo? Pero si la evidencia está aquí. Eh, entonces tenemos que ver.
no se trata solamente de obviamente con evidencia es con, le llamamos la apologética, ¿no? Cuando estamos dando argumentos, como por ejemplo también de la resurrección, los argumentos son muy claros. No hay otra opción de que Jesús ha resucitado. Todas las otras opciones se quedan en nulo cuando realmente estamos analizándolo, pero todo esto, esta convicción intelectual al final no puede llevar a nadie a creer, sino es un asunto del corazón. Uno en el corazón tiene que querer, reconocer, está dispuesto a perder también, ¿no? Y eso es lo que ellos no estaban dispuestos, porque al final siempre hay cierta, entre comillas, pérdida, pero para ganar mucho más. ¿Me entienden, no? Lo que quiero decir, que al final eh, perdemos nuestro orgullo, pero ¿para qué? Para ganar la vida eterna, ¿no? Y eso es lo que está en juego, ¿no? Y ellos no quieren perder, no quieren perder lo que tienen. Y por eso están ciegos a la evidencia y están pensando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y el diablo tiene siempre la misma táctica. Durante todos estos siglos, la primera táctica es el intento de seducir con falsas enseñanzas, con falsos valores, eh, a seducir a las personas. Obviamente, sean creyentes o no creyentes. Em, Ahora, cuando eso no funciona, por ejemplo, aquí a los discípulos no podían convencerle de otra cosa, ¿no? Eh, entonces, si eso no funciona, em, se pone a intimidar, se, se pone a realmente a usar la autoridad, de presionar, de decir, bueno, mira, si no escuchan, va a pasar esto y esto y lo otro, ¿no? Y eso es lo que vemos también hoy día, es lo mismo. En muchos lugares, yo digo generalmente, ahora en los países que nosotros vivimos aquí, toda Europa, Estados Unidos, Sudamérica mayormente, estamos viviendo en una época de la seducción, sobre todo. Ahora, en otros países, sobre todo países musulmanes, es el tiempo de la eh, opresión, ¿no? Y de intimidar para que la gente tenga miedo, para no hacer el paso. Cuando las dos cosas no funcionan, ¿no? Aquí, por ejemplo, no funciona tampoco. La quieren intimidarlo y no lo hacen. Entonces intentan de ridiculizar, de quitar el valor ante los otros o van difamando, ¿no? Em, por ejemplo, en Juan 7, en Juan 7 vemos eso en cierta manera, en el 47, 7:47. em, Aquí la situación era de que mandaron los guardias, ¿no? Para que toman preso a Jesús. Y luego regresan y preguntan, ¿no? ¿Por qué no le habréis traído? Los guardias respondieron, nadie ha hablado jamás como este hombre. Y entonces los fariseos, pero también vosotros os habéis dejado engañar. Y ahora, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Entonces es como hacer de ridículo, ¿no? Como diciendo, es totalmente ridículo creer en Jesús, ¿no? Ridiculizando. Eso ya es, cuando no funciona, las primeras dos cosas van a la tercera, ¿no? Esto es lo que es la táctica del diablo, la táctica de aquel entonces, la táctica que sigue hoy de igual manera, ¿no? Y tenemos que estar conscientes de ello, ¿no? Tenemos que estar conscientes. Seguir a Cristo, proclamar el mensaje de Cristo, siempre va a haber oposición. Es lo normal. No esperemos que la gente esté ahí aplaudiendo, no. Tenemos que esperar que haya contratiempos
y todo eso lo que he dicho es lo normal, digamos. Más bien, cuando todos están de acuerdo, hay que preguntarse, ¿he dicho realmente la verdad? Digamos, eso es la situación. Entonces, si seguimos en versículo 18 aquí, em, ahora los llaman otra vez, ¿no? Pedro, Juan, así pues los llamaron y les prohibieron determinantemente que hablaran de Jesús o enseñaran en su nombre. Yo pienso que si, por ejemplo, seguían hablando de Dios, ¿no? En forma general, también hoy día, ¿no? Cuando hablamos un poco de Dios, y estoy pensando ahora en el Papa, no sé si han estado conscientes o han mirado un poco, el Papa se ha ido a África hace poco, también se encontró con musulmanes, diciendo, bueno, no hay que tener tanto miedo de los musulmanes. Hablaba con él, estaba de buenas, hasta entró en una mezquita, la mezquita más grande que hay allá en esa región de África. Y yo digo, pero ¿cómo es eso posible, no? Eh, yo creo que cuando se habla un poco de Dios, ¿no? Ni siquiera un musulmán se ofende, ¿no? Él también tiene Dios. Bueno, le dice Alá, pero... Porque mientras que hablamos así, cada uno se puede imaginar su propio Dios y el mundo está en orden, ¿no? Y sobre todo si es un Dios que no te exige nada, ¿no? Ahora, si yo vengo con un Dios que te exige moralmente un cambio, ahí la cosa cambia, ¿no? Si hablamos de Jesús como el Hijo de Dios, como Dios y hombre, ahí la cosa cambia. Y que Él ha resucitado y vive y va a venir otra vez, ahí la cosa cambia, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, ¿no? Es una cosa del mensaje. El mensaje tiene que ser completo, verídico. Y ahí se divide, ¿no? La cosa. Ahí ya no van a aplaudir, ¿no? Porque ahí ya la cosa es concreta y es clara. Y la palabra de Dios, em, por medio del Espíritu Santo, ¿no? Es el que realmente demuestra, ¿no? El pecado, em, y nos hace ver, ¿no? Por dónde estamos nosotros. Entonces ahí la cosa ya cambia bruscamente, ¿no? Ahora, ¿cómo reaccionaron los apóstoles? 4:19. Pero Pedro y Juan respondieron. Ahora, no sabemos quién de los dos hablaba, porque seguramente no hablaban los dos al mismo tiempo, pero aquí lo que está diciendo, los dos estaban unidos en el mensaje que daban, que decían, ahora se lo decía Pedro, lo decía Juan, no importa, ¿no? Dice, juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos de nuevo, los soltaron sin hallar modo alguno de castigarlos, debido a que todo el pueblo glorificaba a Dios por lo sucedido, pues el hombre en quien se había efectuado aquel milagro tenía más de 40 años. Claro, ellos querían tal vez hacer más, pero por miedo al pueblo. Vemos que ellos, por un lado, no querían perder sus privilegios, por otro lado, temían al pueblo. Era como con Pilato, ¿no? Pilato al final temía al pueblo y al alboroto y que vayan a hablar ahí al César. Y si tememos a los hombres, en vez de temer a Dios, estamos perdidos. Y eso es lo que vemos en ellos. Por otro lado, el que teme a Dios va a hacer lo justo. Por eso dice, juzgad si es justo. Obviamente es justo decir la verdad porque ellos lo han visto. Ellos tenían la verdad. Y tenían que hablar de ellos. Dios mismo, Jesús mismo les mandaba, les enviaba. Por eso ellos querían obedecer a Dios. Eso era lo que ellos tenían en el corazón y ellos lo que estaban convencidos, eso tenían que hacer, no obedecer a los hombres en este momento.
Y eso a pesar de que más tarde el mismo Pedro estaba escribiendo, tal vez leemos eso, primero de Pedro. Tenemos aquí de Pedro, capítulo 2 versículo 13. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, bien sea el rey como soberano, o bien sea a los gobernadores como enviados por él para castigar a los malhechores, para premiar a los que practican el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que lograr el bien hagáis callar a la ignorancia, etcétera. También Pablo, en su epístola a los Romanos, capítulo 13, también explica de que debemos de someternos a las autoridades que Dios ha dado. Ahora, hay diferentes autoridades, autoridades en la iglesia, los ancianos, tenemos autoridad en la familia, el padre de la familia con los hijos, los padres frente a los hijos. Tenemos autoridad en el trabajo, jefe, ¿no? Con los empleados. Todo esto es el orden social y Dios dice claramente debemos de someternos en el orden social. Pero, y esto es ahora el gran pero, justo aquí aprendemos con Pedro y Juan, ¿no? Que al final nos sometemos siempre que no pidan algo que es en contra de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Entonces, obviamente en ese momento tenemos que obedecer antes a Dios que a los hombres. Eso es el fundamento, ¿no? Que tenemos que tener en mente. Obviamente hay a veces situaciones un poco complicadas y no tan claras, ¿no? Porque a veces hay también gente que dice, no, yo tengo que escuchar más que a los hombres, pero cuando uno lo analiza un poco, dice, bueno, yo creo que tú lo que quieres es hacer tu propia voluntad, no quieres someterte a nadie. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con eso. Quiere decir que siempre hay que analizar bien y yo pienso que eso requiere también, justo en el contexto de la iglesia, un acuerdo. Bueno, esto ahora sí, en este asunto, tenemos que obedecer a Dios antes que al Estado. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pensemos allá cómo fueron perseguidos los judíos. Bueno, las personas, había muchas personas que dijeron, no, tenemos que obedecer antes a Dios. Los escondieron. Cuando vinieron ahí, ¿hay aquí algún judío? Ah, judío, no, no he visto a nadie. Los tenían escondidos, ¿no? Debajo de la cama, donde sea. Entonces, hay situaciones muy claras. Pero no sé si se acuerdan, ¿no? El tiempo del corona. Teníamos prohibido de reunirnos, ¿no? Creo que allá era lo mismo que aquí. O peor. Pienso que en España era peor que Suiza. Pero de todas formas teníamos esa fase. Ahora, justo la discusión era, bueno, pero ¿tenemos que obedecer esto o decir no? Tenemos que obedecer a Dios y reunirnos. No solamente virtual, sino de hecho. Y obviamente así no obedecer a una orden del gobierno. Y yo pienso que esa pregunta era una pregunta que también puso cierta división en las iglesias. Justo en los Estados Unidos, sabemos ahí de em, un hermano que es muy conocido, John MacArthur, que ya falleció hace poco. Él claramente estaba ahí en contra de eso. Em, bueno, tenemos las 9. Espera un momentito, tengo que coger el teléfono, un momentito. Ya, sí, ya, 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 ok, ok, ya, voy a terminar aquí también. Ya, chis. Ya.
Es que Tatiana está fuera por mi suegra. No hay nadie más aquí en casa, perdón. Bien, entonces, ayer era esa discusión, ¿no? Entonces, a veces hay cosas que son claras y a veces hay cosas que sí hay que orar y ponerse de acuerdo, bueno, ¿dónde es ahora el límite por donde ya el Estado de verdad no puede prohibirnos cierta cosa, ¿no? Pero yo pienso que si buscamos la dirección, entonces el Espíritu Santo nos puede realmente guiar, ¿no? Bien, voy a terminar aquí la grabación.